duelist demands satisfaction. Honor for him is an appetite. This story is about an eccentric kind of hunger. It is a true story and begins in the year that Napoleon Bonaparte became ruler of France. Bueno, pues en relación a los antecedentes tenemos que el propio creador de la historia, el guionista original de Los Inmortales, precisamente pues habla de Los Duelistas de 1977 de Ridley Scott, una película que le gustó mucho. Entonces a partir de ahí tenemos una base a partir de la cual él también ha construido su historia. En cuanto a Los Duelistas, fue el debut de Ridley Scott precisamente. De hecho, está basado en un libro de Joseph Conrad, El duelo, que a su vez está basado en hechos reales. Y luego, digamos que está interpretado por Harvey Keitel y Keith Carradine. Pues bien, la premisa que viene a tener esta película es que, bueno, un superior militar le ordena al teniente Hubert, interpretado por Keith Carradine, que detenga al teniente Ferrot, interpretado por Keitel. Pues bien, porque por lo visto ha tenido un duelo y el oponente resulta que tiene algún tipo de influencia política y ha provocado una especie de conflicto diplomático. Con lo cual, bueno, pues va el teniente Hubert precisamente en busca de Ferrot. Resulta que está en un evento público de alguna manera y lo tiene que detener allí. Bueno, el teniente Ferrot, Keitel, pues se siente un poco humillado y no le sienta muy bien. Y a pesar de que Hubert, pues bueno, lo único que hace es cumplir las órdenes del mando superior, pero no, Ferrot la toma con él y le reta a duelo por narices. Y a partir de ahí, en un contexto de los movimientos estos napoleónicos desde 1800-1815, entre esa época, pues tenemos una serie de enfrentamientos de estos dos personajes de una manera hasta que ya termina la cosa como termina, que no voy a contar nada. Bueno, y Ridley Scott no eligió precisamente esta historia precisamente al azar. Aparte que tuviera ascendencia, bueno, de su padre o su familia militar, pues resulta que tiene una influencia clara a la película Stanley Kubrick de Barry Lyndon. De hecho, Scott definió la película de Barry Lyndon como una de las películas más bellas de la historia. Supongo que hace referencia pues, a que visualmente está la parte visual, un poco esa iluminación naturalista que tiene Barry Lyndon, pues imagino que se iría por ahí los tiros. Y bien, esta fascinación pues le llevó a imitar precisamente esa estilo visual de Kubrick. En esa escena o planos sacados como de obras de arte, obras pictóricas, paisajes, bodegones, que presenten, vamos a ver un ejemplo ahora. Bueno, como habéis visto, pues bueno, una clara influencia. Luego tenemos amplios planos, ¿no? Dejándonos ver en todo su esplendor lo que es el paisaje o esos interiores gigantes, ¿no? De esas casas que había, de nuestros palacios, ¿no? Altos techos y amplias paredes y techos y puertas, ¿no? Todo en plan gigante. Y bueno, y se ve perfectamente un poco la influencia de lo visual de Kubrick, evidentemente. Luego tenemos que, bueno, realmente al ser el debut de Ridley Scott, pues bueno, también no contaba con mucho presupuesto, lo cual la obra, pues bueno, se ve un poco ensombrecida por otras obras similares que han tenido la ventaja de tener más presupuesto un poco y bueno, y a tener más repercusión, ¿no? Y se quedó quizá un poco, en fin, más alabado por la crítica que por otra cosa, ¿no? Pero bueno, yo considero que Los Duelistas es un buen trabajo, es bastante digno, está muy a la altura de un buen director, a pesar de ser su primer largometraje, aunque ya llevaba 15 años en la publicidad, de todo esto del marketing, pero evidentemente la factura es perfecta. Yo la verdad de hecho precisamente la Fox se fijó en él con esta película para llamarle para Alien, con lo cual le abrió las puertas a una carrera pues de éxito, ¿no? De alguna manera.
Y qué más, por suerte, bueno, por cierto, como curiosidad, pues tenemos que, bueno, sabemos que está basado en un libro de Joseph Conrad, que es el mismo autor que escribió En el corazón de las tinieblas, que si recordáis, Apocalypse Now está basado en ese libro, una versión libre, lógicamente, de la película. Y precisamente Harvey Keitel empezó a rodar con Coppola en los primeros 15 días, me parece, pero Coppola no estuvo muy satisfecho con su interpretación o el tono que le estaba dando al personaje y lo despidió. Y lo sustituyó Martin Sheen, como todos sabemos. Y bueno, ya no sé exactamente la fecha, porque claro, como duró tanto el rodaje de Apocalypse Now, creo que después de ese despido vendría a los a los duelistas, aunque se estrenó Apocalypse Now más tarde, pero que ya digo, como el rodaje de Apocalypse Now fue tan largo y lo de Harvey Keitel fue en el inicio del rodaje de Apocalypse Now, pues ya no sé muy bien la fecha, pero por ahí andará, no sé, sí, al poco tiempo de una cosa o de otra seguramente. Y bueno, en cuanto ya a las influencias, pues qué decir, bueno, el tema de los duelos, el personaje de Harvey Keitel, esa hambre de duelo, de resarcir el honor que él mismo provoca a todo el que pase directamente, total, para conseguir hacer un duelo. Los duelos eran como una diversión, una adicción, no sé, algo que hay gente que, bueno, lo tomaba como tal. Alimentaba el ego también. Son los duelos, por si los gana, pues qué pasa, pues hay gente que evidentemente eso le llena de orgullo y lógicamente pues le gusta, y solo por eso, no por alimentar esa vanidad o ese ego y tal. Pues bueno, estos de los personajes y tal, ese contraste también del personaje de Keith Carradine, que lo único que quiere es prosperar en la vida, es decir, prosperar tanto a nivel profesional como a nivel social, donde el prestigio lo es todo, y estar involucrado en estos duelos pues le mancha, digamos, el expediente de su pretensiones a nivel social y ya digo profesional, y de hecho pues le crea una ansiedad, un miedo a morir incluso. De hecho le obliga a entrenarse igual que se entrena en Los Inmortales el Christopher Lambert, pues evidentemente pues para sobrevivir, ¿no? Para acabar ya con todo esto de una vez, intentar ganar el duelo, ¿no? Que no se acaba nunca, porque siempre hay algo que por una herida o por eso pues impide continuar el duelo y no se termina, porque Harvey Keitel está claro que lo quiere aniquilar directamente. Luego tenemos pues la intro de esa de voz en off, aunque la intro de Barry Lyndon también tiene una intro, pero la de los duelistas es en fondo negro, pero lo lee la voz en off. Y luego tenemos bueno, lo de empezar con un duelo, por ejemplo, también igual que Barry Lyndon empieza con un duelo, los duelistas empiezan con un duelo, y bueno, en el parking de Los Inmortales pues el primer duelo que vemos. Y bueno, y luego al final la voz en off al final de la película, un poco cerrando un poco la historia o la película en sí. Y bueno, y creo que más o menos se pueden buscar más similitudes, pero más o menos podemos encontrar esas influencias o parecidos. El director de fotografía habla incluso de Ciudadano Kane, pero bueno, eso lo hablaremos ya cuando lleguemos a la parte técnica o efectos especiales, ya lo mencionaré y ya os diré lo que él dijo al respecto de esa clásica película de Ciudadano Kane y Orson Welles. Bueno, pues hasta la próxima sección. Disculpe esta intromisión. Vengo aquí en misión militar. Una lamentable razón para invadir sus habitaciones. Vuelva esta noche a pedirme perdón. Es usted muy complaciente. Traigo una orden para el teniente Feroz. General, ¿quiere batirse? No hay ninguna razón para ello. ¿Qué más razón busca? ¿Que le escupa la cara? ¿Que le dé un tajo en el trasero con mi espada o sería ridículo?